Ya vamos a retomar desde acá. Bien. A ver, para hacerlo, para caer directamente donde estábamos trabajando. ¿Qué es lo que decía el teorema de la función inversa en una variable? Lo podemos resumir aquí, en esta última frase, que es la que vamos a generalizar. El teorema de la función inversa, entre otras versiones, dice lo siguiente. Dice que si tú tienes una función en una variable, en una sola variable, pensemos de R en R. Si tú tienes una función que va de R, de un intervalo I a R, derivable con derivada continua, la derivada es continua también, pensemos en ese caso, y si en algún punto interior del intervalo la derivada es distinta de cero, entonces lo que va a ocurrir si la derivada es distinta de cero son varias cosas. Lo primero es que la función, al ser continua en el intervalo, la imagen es también un intervalo. La imagen de la función por el intervalo i. Primero, lo que resulta interesante es que al ser la derivada distinta de cero en un punto, x0, en el interior del intervalo, la función hay garantía de que existe un pequeño entorno al punto x0, un intervalo centrado x0, de tal manera que aquí la restricción es una biyección, o sea, es una función inyectiva. Y sobre, si nosotros trabajamos con su imagen. Entonces, hay una biyección de un pequeño intervalo sobre otro intervalo. ¿Qué intervalo es ese? Ese intervalo es un intervalo que contiene la imagen. Entonces la función localmente se dice invertible. Se puede invertir en un pequeño intervalo en torno a x0. La función es biyectiva. La inversa es derivable y vale estrella. ¿Qué es lo que era estrella? Bueno, ¿cómo calculábamos la inversa? La inversa se calculaba de esa manera. Así. La derivada de la inversa en un punto x es el recíproco de la derivada de la función, evaluado en el punto en el f a la menos 1 de x. Este es el resultado textual que uno generaliza más variables. Tiene que entonces, ¿qué significa más variables que la derivada sea distinta de cero? Que es la hipótesis que estamos colocando acá. Bueno, eso va a significar que cierta matriz tenga determinante distinta de cero. ¿Y cómo, de qué manera en varias variables se traduce que la derivada de la función es 1 sobre el recíproco? Bueno, derivada en varias variables esencialmente es trabajar con una matriz. Esa la menos 1 va a significar en el caso de matrices inversas. Entonces, en el contexto de varias variables sería algo como esto. Ahora tú tienes una función que está definida no en un intervalo, sino que en un conjunto, pero con valores en el mismo conjunto, es decir, la misma cantidad de coordenadas, una función, que también va a Rn. La función tiene que ser de clase C1, es decir, todas las derivadas parciales deben existir y ser continuas. Pensemos en todo el intervalo. La teoría dice que cierta derivada es distinta de cero. Bueno, acá no tenemos derivada, acá tenemos matriz. Entonces lo que vamos a pedir es que esto sea distinto de cero. Calculamos la matriz jacobiana en el punto, en un punto x0 de u y su determinante distinto de cero. Si eso ocurre, entonces vas a poder invertir. Si este es x0, vas a poder encontrar un conjunto pequeño que contiene x0, es un abierto, de tal manera que la función restricta ese conjunto B, llamemos este conjunto, le estamos llamando B, la función es biyección. Fíjate que el mismo resultado de una variable vale acá. Es una biyección. De B sobre un conjunto W que también está en Rn. ¿Ok? Entonces tengo una biyección. Ese conjunto W contiene la imagen, igual que en el caso de dimensión 1. Así que esencialmente nosotros no podemos olvidar de todo el resto y pensarlo como que la función va de B en W. Y ahí es una biyección. La inversa, que va de W en B, tiene todas las derivadas, las mismas derivadas que F, también es de clase C1.
Y la parte interesante es cómo calculamos la matriz jacobiana de la inversa. Bueno, aquí está indicando, miremos este resultado, comparémoslo con este, que este también se puede escribir por notación de potencia así, es la derivada evaluada en f a la menos 1 y todo a la menos 1. Entonces, esto lo traducimos en términos de matrices como que esto es la inversa de la matriz inversa. Eso es justamente lo que uno va a calcular. Entonces, la matriz jacobiana de la función inversa, evaluado en un punto, es la matriz inversa de la matriz jacobiana inversa de la función f, evaluado en este punto. Okay. Es eso el resultado. Fíjate que es una generalización del caso anterior donde aparece ahora determinante distinto de 0 y el cálculo de la inversa pasa por la matriz inversa. Entonces todo lo que resta en esta parte es mostrar ese resultado. Entonces dice, si el determinante distinto de 0, la función es localmente invertible. Se dice que se puede invertir. Veamos algunos ejemplos. Ejemplo número 1. Fijarse que la función toma cierta cantidad de coordenadas y la lleva al mismo conjunto, mismas coordenadas, a diferencia del caso del teorema de la función implícita. Aquí va, en general va a el mismo conjunto de coordenadas. Entonces, para la función f de xy, dada definida de esa manera, x cuadrado más logaritmo de y cuadrado más xy, en el dominio correspondiente, ¿cuál sería el dominio de esta función? ¿Cuál es el dominio de la función? El dominio de la función, como lo dijimos en su momento, tenemos que mirar esta fórmula, calcular el dominio de esa fórmula, calcular el dominio de esta fórmula, e intersectar la parte común. Entonces, el dominio de esta fórmula son todos los R2, no hay ningún inconveniente. Y acá sí hay problemas, ¿no? Aquí el i tiene que ser mayor que 0. Por lo tanto, el dominio de la función tienen que ser todos los x, y en R2 que verifiquen ambas ecuaciones. O sea, el i tiene que ser mayor que 0. Ese es el dominio de la función, porque esta parte, la primera coordenada tiene esa restricción. El dominio es la parte común de ambas coordenadas. Bueno, entonces, si tomo la función f de xy, por ejemplo, para x, para el par x, y igual 1, 1, la imagen es el par 1,2. ¿Ok? Y lo que hago es mostrar que es posible invertir la función f en un entorno del punto 1, 1, que si nosotros, es posible encontrar una bolita en torno a 1, 1, donde la función es invertible. Y vamos a encontrar la inversa. En realidad, no es que uno encuentre la inversa, sino que vamos a encontrar las derivadas de la jacobiana o la función inversa. Para eso calculamos la matriz jacobiana. Recuerde una vez más cómo se calcula la matriz jacobiana. La matriz jacobiana se llena por filas, donde en cada una de las filas va llenándola con el gradiente de cada una de las componentes. ¿Correcto? La primera fila con el gradiente de la primera coordenada, la segunda fila con el gradiente de la segunda coordenada. Cuando hablamos de gradiente estamos pensando en la matriz fila. Recuerde que el gradiente es un vector, por lo tanto tiene coordenadas, pero acá estamos haciendo la identificación. Bueno, sí, ya lo comentamos claramente. Y ahora vamos a evaluar en el punto 1, 1. Nos queda esta matriz. Entonces, calculamos el determinante de la función en ese punto, que es 9 distinto de 0. Por lo tanto, como es distinto de 0, se puede invertir. Es decir, con seguridad, hay un disco centrado en este punto, que le vamos a llamar B1, con seguridad, con algún radio, no sé, de tal manera que la función f lleva ese disco de manera una biyección. Ese disco va a ir con seguridad a otro conjunto. No sabemos si la imagen lo que sí yo puedo controlar es un disco abierto, existe un disco abierto B1 y un conjunto. Este B2 no tiene por qué ser un disco, lo que sí, con seguridad el primero. Aquí hay un conjunto
llamémoslo W, que contiene a la imagen, al punto de coordenadas 1,2. Tal que esto es una biyección. Hay una biyección de este conjunto que estamos llevando B1 en S. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que si escoges un punto acá, ¿sí? Esta es la imagen, ¿no? Este sería como... Entonces, dado un punto en B2, hay un único punto en B1 cuya imagen por la función es el punto Q1, Q2. O sea, la inversa aplica el punto Q1, Q2 en B1, B2. O sea, otra manera de decir lo mismo es que si tú pones, escoges el punto Q1, Q2, entonces este sistema tiene una única solución. Es otra manera, porque el lado izquierdo es, esto que está acá es f de x, y. Lo que estamos diciendo es que, dado el par Q1, Q2, existe un único par P1, P2 cuya imagen por f es Q1, Q2. O sea, ese sistema tiene una única solución. Otra manera de decir que existe la inversa. Vamos a calcular entonces qué dice la teoría, cómo calculamos la matriz jacobiana de la función inversa. Bueno, ¿cómo se calcula? Se calcula la inversa de la matriz jacobiana, evaluado en la inversa. Recuerda que la función inversa, lleva al punto 1, 2 en el 1, 1. Por lo tanto, la matriz jacobiana de la función inversa en el punto 1, 2 es la inversa de la matriz jacobiana. Entonces hay que calcular la inversa de esta matriz. Y la inversa de esa matriz es esta. No hay mucho que decir ahí. Es la matriz que se está indicando ahí. Un simple cálculo de la inversa de una matriz de 2 por 2. ¿Okay? Ya, entonces ahí tenemos como consecuencia el teorema de la función inversa. Veamos entonces algunos otros problemas bien interesantes acá, como para ir cerrando este tema. A ver, considere la función de R2 en R2, el ejemplo que está en el apunte, f de x, y, e elevado a x coseno de y, e elevado a x seno de y, pruebe que f es localmente invertible. Aquí está pidiendo que f es localmente invertible en todo punto, para todo punto x, y. Y encontrar la matriz jacobiana de la inversa, si esta existe. Entonces, lo que hacemos es calcular el jacobiano, o la matriz jacobiana, nuevamente son el gradiente de cada una de las coordenadas, ahí está. Vamos a calcular el determinante. Fíjate que el determinante en este caso nos da e elevado a 2x, que es el número distinto de 0. Queda coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1, factor, ¿no? Es distinto de 0. Y esto es distinto de 0, en realidad, esto es distinto de 0 siempre. Aquí un error de tipo. Para todo x, y. No es distinto de 0, esto vale siempre. Para todo punto de R2. No hay ninguna restricción acá. Aquí hay un error de mi parte. Para variar. Esto está para todo punto de R2. En todo el plano, esa función es localmente invertible. F es localmente invertible. ¿Cómo vamos a calcular la inversa? ¿Qué dice la teoría? La matriz jacobiana de la inversa. La matriz jacobiana de la inversa es calcular la inversa y evaluarla en f a la menos 1. Entonces hay que evaluar en alguna parte en f a la menos 1 de x, y. Entonces, para hacer ese cálculo, lo que vamos a hacer es usar unas variables auxiliares. Vamos a decir, llamemos g a la inversa, g es f a la menos 1, que es la matriz inversa, f a la menos 1, y por lo tanto, coordenadas x e y es llevado en coordenadas u y b. Eso significa que la función inversa toma u y b y la lleva en x, y. ¿Okay? Entonces, fijémonos, fijarse que la matriz jacobiana, que es esta, se puede expresar en términos de las variables u y b.
porque U es coseno, U es elevado a X coseno y B es elevado a X seno. Por lo tanto, la matriz X, Y, la matriz jacobiana en X, Y, se puede expresar de esa manera. Y en consecuencia, la matriz inversa se puede calcular así, como uno calcula la matriz inversa de 2 por 2. Entonces, con esta información, uno puede calcular la matriz jacobiana. Pues la matriz jacobiana es por definición la matriz inversa de F evaluado en este número. Y entonces nos queda así. Esa es la matriz inversa de G, ¿okay? En esas coordenadas. Hay que cálculo, esto se puede escribir naturalmente, se puede escribir así, ¿no? Esta es simplemente la forma, esto se puede escribir así. U partido por U cuadrado más B cuadrado, B partido por B cuadrado más U cuadrado, menos B partido por B cuadrado, o U cuadrado más B cuadrado, y más B cuadrado, y U partido por B cuadrado más U cuadrado. Esa es la matriz inversa del jacobiano. Fíjate que acá podemos obtener la matriz inversa también en las coordenadas. Si nosotros sabemos que aquí está el gran detalle. Fíjate que si tú logras, nosotros tenemos esto. U es elevado a X, coseno de I, y B es elevado a X, seno de I. Esto va a ocurrir en muy raras ocasiones, en algún sistema de coordenadas preciso. La transformación inversa pretende que tú escribas X como una fórmula de V e I como una fórmula de V. Lo que dice el resultado es que esto teóricamente se puede, teóricamente es posible. Teorema de la función inversa. En algunos ejemplos particulares uno va a poder encontrar explícitamente el despeje. Si logro despejar en este sistema X e Y, ¿no? Y nos quedan fórmulas de V, encontramos explícitamente el despeje. ¿Okay? ¿Qué es lo que se está diciendo acá? El lado izquierdo es el sistema y el lado derecho es el despejar, es decir, encontramos la inversa. Si hacemos ese despeje, habremos encontrado la inversa, la fórmula de la inversa. Explícita, G de V hace algo concreto con las coordenadas U y B. ¿Ok? El teorema de la función inversa dice que a veces no es necesario encontrar el despeje para poder calcular el jacobiano. El jacobiano es la función inversa. ¿Ok? Pero en muchos ejemplos que vamos a considerar sí se va a poder encontrar la dependencia explícita. Aquí se puede hacer algo. ¿Eh? Aquí se va a poder hacer algo. Entonces, mira, primera observación en este ejemplo, que la función, a pesar de que es localmente inyectiva, no es inyectiva. O sea, esta función no es una función inyectiva de todo el plano. Es fácil comprobar que todos estos tipos van a parar ahí. ¿Ya? Para todo natural. Segunda observación, que el recorrido de esta función solo real R2 menos el 0, 0. Ningún punto de coordenada 0, 0 puede ser imagen. ¿Okay? Por eso no va a ocurrir. Y tercero, uno puede intentar buscar el despeje, lo que estamos comentando acá, lo que se comentó aquí. Es posible encontrar, es posible despejar de acá. Mezclar adecuadamente las ecuaciones U y B para despejar. Entonces uno podría hacer lo siguiente acá, ¿eh? No es la única manera de hacerlo. U cuadrado más B cuadrado C elevado a 2X. De hecho, ese era el determinante, cuando calculábamos el determinante. Por lo tanto, de acá, nosotros podemos despejar X. Podemos decir que X es logaritmo de esta expresión. Nos falta despejar Y. Bueno, seno de I, recuerda que B era
e elevado a x por el seno de y. O sea, es raíz de u cuadrado más b cuadrado por el seno de y. Y de aquí podemos despejar y. Bueno, y se puede despejar de esta manera, aplicando arco seno, o bien podemos despejar y de esta forma. Por supuesto, aquí tenemos que, para poder despejar y habría que colocar algunas restricciones. Entonces, esto, lo que quiero decir es que uno puede despejar localmente, uno puede obtener una fórmula localmente. Por ejemplo, esta fórmula vale el despeje x igual logaritmo de la raíz de u cuadrado más b cuadrado, este despeje, igual arco tangente. Este tipo de cosas las vamos a volver a ocupar cuando calculemos integrales dobles y hagamos cambio de variable para la integral doble. También va a aparecer despeje acá, b cuadrado. Esto vale en, por supuesto, esto va a valer en R2 menos el eje Y. Porque el 1 puede ser 0. ¿Ok? Entonces, dependiendo, este despeje puede ocurrir. O bien puede despejar de acá y va a ser el arco seno. Pero eso va a tener que tener una restricción sobre el B y el U. O sea, se puede despejar localmente. Ese despeje localmente va a ser posible. Ya, veamos otro ejemplo. Bueno, este ejemplo lo pongo porque ¿qué pasa si la aplicación es una transformación lineal? ¿Qué pasa si tú tienes una fórmula que es una transformación lineal, que sabes que es una transformación lineal? Bueno, esa función claramente es continua, porque cada coordenada es continua. ¿Y cuál es la matriz jacobiana de una transformación lineal? Es la misma matriz, ¿ya? Aquí está. Esto es lo que quiero que se den cuenta. Entonces, si tengo una transformación, si tomo una matriz cuadrada, yo puedo construir naturalmente una transformación lineal que multiplica la matriz por un vector columna, ¿no? Va de Rn en Rn. Esto es una transformación lineal. Es una aplicación lineal. Va de Rn en Rn. Entonces, ¿esta aplicación es diferenciable? Y uno dice, claro que es diferenciable. ¿Cómo nos damos cuenta que es diferenciable? ¿Cuáles son las coordenadas? A ver, cuando yo digo, si la matriz es 1, 2, 3, 4, voy a considerar la siguiente transformación lineal. ¿Qué es lo que hace? Multiplica esta matriz por este vector. ¿Cómo queda el producto? Quedaría x más 2y, 3x más 4y. ¿Correcto? Entonces uno dice, uno construye la transformación que toma R2 y lo lleva a eso que está ahí, ¿no? X más 2y, 3x más 4y. ¿Esta es una transformación lineal? Sí, pues sí, es una transformación lineal. ¿Es diferenciable? Sí, es diferenciable. En todo R2. ¿Por qué? Porque las funciones coordenadas son estas. Que claramente es diferenciable, ¿no? De hecho son infinitos, son con particular C1. Así que T es una transformación lineal. Pero ¿qué es lo que es la primera coordenada? La primera coordenada es como la primera fila de esa matriz, ¿no? Y la segunda coordenada es como la segunda fila en esa matriz. ¿Sí? ¿Y cómo se obtiene la primera fila? Multiplicando la primera fila de la matriz A por la columna. Y la segunda fila, bueno, así se multiplican matrices, ¿no? Por la columna completa. Por lo tanto, si la matriz A, digo que las filas son A sub I, entonces multiplicar A por X es lo mismo que hacer este producto, ¿no? Ahí está, ¿no? Cada una de las son las filas. Llenamos la fila multiplicando la fila correspondiente por la columna, X como columna. Entonces la transformación tiene estas componentes, pues, en el ejemplo que se está dando acá, pues, como T1, T2. Cada componente va a ser multiplicar la correspondiente fila de A por el vector columna. Eso es una fórmula que depende de X. Ahí está la fórmula. Y cada función componente, como en este ejemplo, es una función claramente diferenciable. ¿Pero por qué claramente diferenciable? Porque si tú derivas, la derivada te va a dar justamente la fila. El gradiente de la función componente te va a dar justo la fila iésima de A.
y por lo tanto es de clase C1 y en particular diferenciable. De aquí deducimos además que como cada fila, como el gradiente de cada T sub I en la fila de A, en la matriz jacobiana de T es justo A, ¿sí? Es justo la matriz A. Por lo tanto, corolario podemos sacar de acá que si tengo una transformación lineal, dada por una matriz cuadrada, esa aplicación es ciertamente de clase C1 y la matriz jacobiana es constante igual a A. Eso vale para todo X. Es constante igual a A. Entonces, en tal caso, el teorema de la función inversa dice que uno puede invertir cuando el determinante es distinto de cero. Bueno, o sea, esto significa acá esto, ¿no? El determinante de A distinto de cero usted es invertible, y la derivada y la matriz jacobiana de la inversa es justamente por la fórmula, es justamente la inversa de la matriz A. O sea que volvemos a recuperar un resultado que nosotros sabíamos, que si t de x es ax, t invertible, si solamente si el determinante de A distinto de cero, o sea la matriz A es invertible, y la inversa, ¿cómo uno calcula en la inversa? Con la inversa de la matriz. A a la menos 1 es la inversa, matriz inversa. Esta es lineal, por lo tanto su jacobiano es una matriz. ¿Qué matriz es esa? Pues eso es lo que estamos diciendo, y eso es justamente lo que uno obtiene del teorema. Entonces aquí nuevamente el teorema, de hecho un teorema de la función inversa, uno generaliza esta idea de la matriz. Entonces en el caso que el operador inicial era ya una matriz, el determinante justamente vuelve a recuperar ese resultado. A ver, otro ejemplo más, mira, dice, tomemos esta función, lleva 3 coordenadas en 3 coordenadas. Está dada por esta fórmula. No una aplicación lineal. Aquí tengo 3x y z. ¿Okay? Comprobar que f es invertible en un entorno. Aquí vecindad es un conjunto que contiene, un conjunto abierto que contiene al 1, 1, 1. Y allá la inversa en el punto 2, 2, 3. ¿Quién es 2, 2, 3? 2, 2, 3 es la imagen del punto 1, 1, 1 por la función f. Este es el punto de coordenadas 2, 2, 3 por la función f. Entonces eso es lo que estamos haciendo aquí. La imagen de esto es eso. Vamos a determinar la matriz jacobiana. Vuelvo a repetir cómo se determina la matriz jacobiana. Uno tiene, su función son componentes. F1, F2, F3. ¿Quién es F1? F1 de X y Z es la primera coordenada, X más Y. Y F2 de X y Z X y Z es la segunda coordenada, 2Y, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a calcular la matriz jacobiana? Calculas tú el gradiente de cada una de ellas y con eso formas las filas. Entonces nos queda esta la matriz jacobiana. Aquí está ahí. 1, 1, 0, 0, 2, 0 y 3YZ, 3XZ, 3XY, que son las derivadas parciales respecto a X y Z de la tercera componente. Ya evaluemos en el punto 1, 1, 1. Nos da esa matriz. Calculamos el determinante. Es distinto de 0, de hecho vale 6. Entonces, existe un entorno del punto 1, 1, 1 y un entorno de su imagen, llamemos U y W, ambos son abiertos en R3, tales que si yo considero la función definida de un W, esa función se puede invertir en inversa. Y la inversa es de clase C1. ¿Cómo calculamos? Si quisiéramos encontrar la inversa, fijarse que lo estamos diciendo acá es, en el contexto del problema anterior, sería
X más Y es U, 2Y es B, y 3X y Z es W. Tendríamos que de acá obtener despejar. Allá la inversa sería despejar. Si quisiéramos la fórmula explícita de la inversa, X tendría que ser una fórmula de U, B, W, y tendría que ser una fórmula explícita de U, B, W, y Z una fórmula explícita de U, B, W. Si logramos despejar, ¿por qué razón? Porque estamos diciendo que f de xy va a parar a un punto de coordenadas u, v, w, y por lo tanto, la inversa de u, v, w devuelve ese punto al punto original, x y z. Entonces, esto que está acá es otra manera de escribir la inversa, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. Uno puede intentar de acá ver si puede despejar x, y y z en términos de u, w. Y poner alguna restricción respecto a w para que eso sea posible. En este caso no es necesario, porque podemos calcular la derivada de la función inversa, la matriz jacobiana de la inversa en el punto 223, calculando la matriz inversa de esta función, la matriz inversa del jacobiano, en el punto 1. Hay que calcular la inversa de esa matriz. Y el cálculo uno lo hace a mano. Aquí está la inversa, usando lo que aprendió de álgebra. Este es el cálculo de la matriz inversa, usando la matriz adjunta o usando operaciones elementales. Como quiera, uno tiene que poder calcular esa matriz. La inversa está por eso. ¿Ok? Entonces, la jacobiana de la matriz inversa es esa. Ya, veamos un problema más, como para ir cerrando este tema. Mira, otro problema tipo evaluación sería eso. Mira, a ver. Esta tiene una dificultad, en principio, en apariencia grande, pero en realidad no es tanto. A ver. Aquí hay que saber cómo calcular las derivadas parciales. Se dice G una función continua, que en 0 es 2, y vamos a definir la siguiente función. G de x, y dada por esa integral y esa integral. Estas son funciones G va de R2 en R2. Comprobar que G tiene una inversa en un entorno del origen, en una bola abierta del origen, o sea, en torno a 0, 0. El origen, recuerde que es el vector de coordenadas, 0, 0. Y allá la inversa, ¿sí? Y allá la inversa, en ese punto, es el 0, 0, 0. Resulta que cuando evaluamos, cuando x e y son 0, el resultado es 0. Ya aquí propiedades de la integral nomás. Estoy calculando la integral entre 0 y 0 de g de t de t, y eso nosotros sabemos que vale 0. Ya la integral. Entonces vamos a calcular la matriz jacobiana acá. Entonces, ¿cómo calculamos la matriz jacobiana? Esa es la única parte, la única dificultad técnica de este problema es calcular las derivadas. Entonces, voy a llamar a la primera componente, la vamos a llamar G1. O sea, coloquemos G1 de x, y la integral entre x e y de g de t de t. Ya, ¿y qué necesitamos calcular para esta función? La derivada de G1 respecto a x. ¿Y cómo calculamos eso? Y necesitamos calcular la derivada de G1 respecto a y. Porque con estas dos expresiones formamos la primera fila de la matriz jacobiana. ¿Cómo calculamos las derivadas aquí? ¿Cómo hacemos el cálculo? ¿Cómo nos queda? Para G calcular de el... X. Perdón. Quedaría en el primer... Queda G de X. G de X, pero fíjate, G de X, pero hay un signo menos. ¿Por qué? No es G de X, es menos G de X, porque aquí está abajo, ¿no? Profe, hay que invertir Eso, hay que cambiar los intervalos de integración. eso. Ahí está, por eso sale el G. Entonces, mira, para calcular esta integral, yo voy a hacerlo así, para que... la dificultad de este problema era justamente que cómo calcular las derivadas parciales. ¿Eh? Si alguien se da cuenta, el problema se cae a pedazos. Esto es lo mismo que esto.
Cambiamos los símbolos, los signos de integración, y ahora sí puedes calcular, usando el teorema fundamental del cálculo, eso es menos 1 por la derivada de esta expresión. Y como alguien ya se dio cuenta, ahí es g evaluado en x, ¿no? Porque la derivada es el teorema fundamental del cálculo. Y ahí, derivada respecto a ahí, ahora ahí la variable independiente y x la constante, g de y nomás. ¿Ok? Por lo tanto, la primera fila de la matriz jacobiana es esta nomás. No tiene mucha ciencia. ¿Cuál será la segunda fila? La segunda fila es que ahora hay que calcular, ya vemos g2 de x, y es ahora en la integral entre y x cubo. Estos son los típicos, le encantan a las coordinaciones preguntar estas cosas conceptuales, donde no hay puras fórmulas, sino que hay expresiones, y lo que te están pidiendo es, calcula la derivada de g2 respecto a x. ¿Cuánto vale esa derivada? Vamos a derivar respecto a x. Y la derivada de esto es teorema fundamental del cálculo, nomás, pues dice esto es g evaluado en x cubo, ¿correcto? Por la derivada de x cubo nomás. Voy a colocar prima ahí. Estoy abusando de la notación. Entonces nos quedaría así, ¿no? G evaluado en x cubo por 3x cuadrado nomás. ¿Qué? Y la otra derivada respecto de g2 respecto a y sería menos g de y, ¿correcto? Y entonces nos queda la segunda fila, ahí está, ¿no? Esta es la segunda fila, que es el gradiente de este tipo. ¿Listo? De ahí para adelante todo es fuerte y derecho nomás, porque evaluamos ¿dónde? En el 0, 0. O sea, cuando x y es 0. Pero nos tenemos como dato de que, ¿cuál es el dato del problema? Dice que en alguna parte todo esto va a quedar g de 0, porque g de 0 vale 2, o cualquier otro número, ¿no? Entonces nos queda esta matriz. El determinante es distinto de 0, así que se puede invertir g. Dice, comprobar que tiene una inversa. ¿Dónde? En una parte del 0, 0. G es invertible. ¿Cómo calculamos la inversa ahí? La inversa de la matriz, el jacobiano de la matriz inversa, es esta expresión, es calcular la inversa de G evaluado en este punto, que es calcular la inversa de esa matriz. Quedaría esa, ¿no? ¿Ya? Entonces mire que este mismo problema se puede modificar tontamente, pero para complicarle la vida, en vez de tener X, podría colocar alguna fórmula de X, como estaba aquí, ¿no? Y entonces la derivada va a ser más pesada, pero conceptualmente lo mismo, ¿no? O sea, este problema tenía una dificultad en apariencia, se veía más complicado, pero en realidad no era tanto porque había que acordarse cómo calcular las derivadas. A ver, déjenme terminar con este problema. Este cambio de variable se llama cambio de variable. Vamos a integrar, ustedes ya vieron en su curso cálculo 2, calcular longitudes de arco y área en regiones polares. Aquí aparece lo que se llama el cambio de coordenadas polares. Si nosotros pensamos una función que toma variables r y θ, ¿sí? Y que lleva a variables x e y, x r coseno y r seno, tengo una función que va de una parte de R2, por ejemplo, esta es una parte de R2, a R2, estoy compensándola de esa manera. Bueno, esta función no es inyectiva. Globalmente no es inyectiva porque nosotros sabemos que f de, por ejemplo, r θ va a ser lo mismo que f de r θ más 2pi. Claro, si lo que estamos diciendo acá es que, no sé, eso es la esencia de las coordenadas polares, que si este punto tiene coordenadas polares r θ, donde θ es ese ángulo, entonces, y este es el radio, entonces ese punto también se puede etiquetar como r, θ más 2pi, más 2pi. ¿Por qué? Porque este es θ más 2pi. Entonces no es una función inyectiva. Muy mala como función. No es inyectiva.
pero localmente sí lo es. Entonces, probemos que localmente funciona. La matriz jacobiana es esta. Calculamos la matriz jacobiana. Aquí tenemos las variables independientes son R y θ. Vamos a calcular la derivada respecto a R y respecto a θ. Y aquí está la primera fila que se llena de esa manera, y la segunda fila se llena calculando el gradiente de esta parte. Ahí está. El determinante es R, que es distinto de 0 si es distinto de 0. Por lo tanto, lo que está diciendo que si nosotros no tomamos el valor de R igual 0, la función nos queda localmente inyectiva. Se va a poder invertir en cada punto, en esta parte. Para todo punto ahí, se va a poder invertir la función. Calculamos la inversa del jacobiano y nos da esto. La inversa del jacobiano se calcula de esa manera, ahí está. La inversa de la matriz jacobiano es la inversa de esa matriz. Fíjate que la matriz inversa de esta depende de las variables R y θ. Si yo quisiera calcular la matriz inversa en las variables X e Y, sabiendo que X es R coseno e Y R seno, nosotros podemos calcular la inversa de esta manera. Fíjate que X es R coseno θ, donde R sabemos que es raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Por lo tanto, el coseno de θ es X partido por raíz de X cuadrado más Y cuadrado, ¿no? Así que en esta matriz, puedo expresar en términos de las coordenadas X e Y, y llegamos a esto. Si expresamos en términos de las coordenadas X e Y. Entonces la matriz inversa, el jacobiano en la matriz inversa se puede expresar así. ¿Ya? Bueno, esta es una observación que yo la puse porque, no sé por qué. Yo no voy a ponerla, que simplemente que es que tenga una biyección. Fíjate que si nosotros, así como está definida, es una función, es una biyección. Si nosotros restringimos el ángulo, este es un comentario que podría no ser. Fíjate que el ángulo, θ vive en todo R. θ vive en todo R, pero en realidad a ti no para poder representar a todos los puntos del plano, basta que θ se mueva entre 0 y 2π, por ejemplo. Ya tú podrías considerar simplemente tu función, no definida de esa manera, sino definida ahí. Ahí. Tu función la puedes considerar definida ahí, en esa banda. Estas aquí son coordenadas R, θ, R, θ, y tú tienes garantía que esto lleva a todo el plano, ahí, R2. De manera biyectiva. Fíjate, eso lo lleva de manera biyectiva. Fíjate que aquí estoy quitando 2π, porque yo sé que esto falla, yo sé que f de R, θ es igual a f de R, θ más 2π. Por lo tanto, si yo no permito darme toda la vuelta, es decir, cualquier punto del plano polar, el argumento lo mido entre 0 y 2π, incluyendo al 0 y no incluyendo al 2π, me queda una ecuación biyectiva. Bueno, eso se llama las coordenadas principales polares, ¿cierto? Ahí hay una biyección. ¿Ok? Entonces, esta es una función biyectiva, ahí, esa, que desgraciadamente no es continua. Esa no es una función continua. ¿Ok? Entonces, localmente va a todo funcionar, pero si la miro, incluso puedo tener funciones biyectivas que no son continuas y menos diferenciables. ¿Ya? Ese es un comentario que se está haciendo. Y ahí termino con este ejemplo, que también lo vamos a ocupar, que se llama las coordenadas esféricas. Van de R3 en R3. Tenemos coordenadas R, voy a colocar, θ, phi. Esto lleva una parte de R3 en esa parte de R3.
Se llama las coordenadas esféricas, también se llama un cambio de coordenadas. Tengo una aplicación que le vamos a llamar phi mayúscula. Phi mayúscula. Ya. Se llama un cambio de variable. Se llama las coordenadas esféricas. Entonces nosotros podemos, de hecho todos los operadores se pueden expresar en términos de esa coordenada. Lo que vamos a hacer es calcular phi está definido de esa manera. O sea, phi de r teta phi es como se está indicando ahí. R seno coseno teta R seno de phi seno de teta R coseno de teta. ¿Ok? Esa es una función que toma R3 y lo lleva a R3. Y esa función no va a ser inyectiva. Hay que restringir el dominio, pero ahí. Esa función, si nosotros calculáramos el jacobiano, a ver, simplemente calculamos el jacobiano de esa función, es decir, va a calcular la derivada, las variables son R, phi y teta. Vas a derivar respecto a R, respecto a teta y respecto a phi. Si hace la derivada, llega a cero. ¿Ok? No nos perdamos acá con las variables. Simplemente calcular derivadas parciales. Y las derivadas parciales de esa componente nos van a aportar esa otra fila. Y la derivada parcial de esta componente nos aportan esta. Este es phi. Ah, le puse este es phi, no es teta. Entonces tengo que la matriz jacobiana es esta. Si calculo la matriz jacobiana para estos valores de R, teta y phi, la matriz jacobiana es esa. Y su determinante es, aquí lo está indicando, es 1 sobre raíz de 2 que es distinto de 0, por lo tanto se puede invertir en torno al punto. Tiene inversa esa función en torno al punto. Si uno se hace el cálculo del determinante de esta matriz, que es un cálculo que probablemente vamos a hacer en concreto en algún momento más adelante, cuando calculemos integrales triples con este cambio de variable, entonces el determinante de esta matriz, si uno aplica propiedades del determinante o hace el cálculo directo determinante por cualquier fila aquí, ¿por qué fila conviene calcular? Por esa, ¿no? Si calculamos el determinante por esa fila o bien por esa columna, ocupamos ese cero. Bueno, si calculamos el determinante, vamos a llegar que el determinante es esto. ¿Ok? El determinante de esa matriz es esto. Y eso va a ser distinto de 0 cuando R, bueno, eso es 0 cuando R es 0. Si R es 0 estás en el origen, es el 0, 0, 0. Fíjate que si R0 te tienes 0, 0, 0, las coordenadas, o bien en el origen, o si el seno de phi es 0. Ahora, bueno, un comentario antes de empezar con lo que voy a empezar a hablar ahora. Esas coordenadas se llaman coordenadas esféricas porque se definen como la esfera. A ver, voy a empezar a hablar de superficie ahora, así que si nosotros consideramos este objeto que es la esfera, ahí está la esfera. Esta es el ecuador, este es el ecuador. ¿Sí? Aquí está la esfera, me quedó horrendamente definida la esfera. Entonces un punto cualquiera acá, si tú te paras en un punto, entonces tienen lo que se llaman los, aquí siempre me confundo, ese que está ahí son los meridianos, ¿cierto? ¿Parece? No, los meridianos, ya, los paralelos son paralelos. Entonces, dado un punto cualquiera, yo puedo trazar en la circunferencia máxima, que es esa que está ahí. Entonces, yo puedo hacer dos cosas con ese punto. Puedo proyectarlo, entonces lo que uno puede hacer acá es, dado ese punto, cualquiera, ahí, puede considerar para ese punto un ángulo que forma con el eje X, con el eje Z positivo, es un punto P, ese ángulo se va a llamar phi, y puedo considerar la sombra que proyecta el punto en el plano XY, en el piso, ahí, esa es la sombra, y por lo tanto nosotros podemos considerar en el plano las coordenadas polares de ese punto tiene tercera coordenada 0, ahí. Entonces puedo considerar las coordenadas polares de este punto.
esta cuestión lo voy a borrar porque no absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, a cualquier punto del espacio le puedo asociar dos ángulos. El ángulo que forma el segmento origen punto, OP con el eje Z, vamos a pensar siempre en un ángulo positivo, ¿ok? Y el ángulo que forma la proyección en el plano XY, y este ángulo es el ángulo dado por las coordenadas polares. Entonces a cada punto le puedo asociar esos dos ángulos, y esta longitud es R. Estas son las coordenadas esféricas. Tiene una componente radial, que es la distancia, θ y φ. Todo punto del espacio se puede considerar. Aquí φ varía, no sé por qué estoy hablando de esto, entre 0 y π. Vamos a ir mucho más adelante. Cualquier punto del espacio le podemos asociar. Esas son las coordenadas esféricas. Eso es lo que estamos diciendo acá. Bueno, tenemos entonces el teorema de la función inversa. ¿Qué es lo que vamos a empezar a hacer ahora? Vamos a empezar a hacer ahora cálculos bien concretos usando cuerpos sólidos. Cuerpos, cáscaras o cuerpos sólidos, que son las superficies. Entonces, me sirve para introducir el tema que vamos a empezar a hablar con propiedad mañana. Mira. Plano tangente a una superficie. A ver, ahora vamos a saldar la deuda que nosotros habíamos dicho. ¿Por qué la definición de derivada diferencial es un límite? En un límite donde aparecía el gradiente de f en el punto, ¿cierto? Punto x menos el punto, ¿cierto? Pensemos en una función que va de Rn a R, ¿cierto? Era menos, esto que está acá era f de xy, era el límite de esto, ¿no? Partido por, no, menos f de x0. F de xy menos f de x0, en el punto, aquí era, no era f de xy, era f de x0 menos f de xy, f de x barra. El límite de esto cuando x menos x0 tiende a 0. La función se dice diferenciable en el punto x0 si este límite existe, ¿no? Eso ya lo vimos con bastante detalle. Si ese límite existe, pensemos en una función que vaya de Rn a R, y este valor absoluto, ¿ok? Ya. Entonces lo que estamos diciendo es que f de x, en particular, se puede aproximar por este objeto, más el gradiente de f de x0 punto x menos x0. Este recuerda que es el producto punto. X menos x0. Cuando x está cercano a 0, entonces esto es una aproximación. Aproxima. Ya. En el caso que n es igual a 2, bueno, eso vale en general siempre, pero en el caso de que n igual a 2 podemos ver quién es este tipo. Si n igual a 2, esto que está acá es un plano. Geométricamente corresponde a un plano. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que cuando f va de R2 a R, y acá tengo la gráfica, lo que está ocurriendo, lo mismo que ocurre en el caso de una variable. En una variable tengo la recta tangente, ahí está la recta tangente, y resulta que si nosotros tomamos un pequeño pedazo, porción de gráfica, la recta tangente se confunde, la gráfica, lo que está en azul con lo que está en verde. O sea, la recta tangente aproxima a la gráfica, en un pequeño intervalo o en una pequeña porción de esta. Este es el punto de tangencia. Bueno, lo que va a ocurrir acá en R3 es que este objeto, que es un plano, va a aproximar a la gráfica de la función. Y ese plano es tangente. De la misma manera que lo era la recta tangente a la gráfica. Bueno, entonces para hablar del plano tangente voy a recordar acá lo que era un plano, ¿correcto? Entonces vamos a recordar lo que es un plano. Y cuando hablamos de plano,
lo que es importante es que usted se familiarice con la ecuación. Entonces, digamos algunas cosas de plano, algunas cosas, bueno, como este material se los voy a enviar a ustedes, aquí está más detalle, voy a decir algunas cosas nomás. Entonces, ¿qué es lo que es un plano en R3? Un plano es esencialmente el conjunto de todos los puntos que verifican una igualdad, y la igualdad es la que se está enunciando en 1. El conjunto de todos los puntos X, Y, todas las ternas de números, o los puntos de R3, que verifican esta ecuación. Fíjate que es una ecuación de grado 1 en las variables X y Z, ¿ya? Vamos a distinguir en esta ecuación los números ABC. Vamos a formar un vector. Formemos el vector de coordenadas ABC. Todos los puntos que verifican esta ecuación, de su número real, se llama un plano. Ya, ese plano va a ser perpendicular al vector n, al vector que formamos con las coordenadas ABC. Y ese vector se dice normal al plano. Entonces este vocabulario que vamos a ocupar. Entonces es un vector normal. La ecuación 1 se dice ecuación general o simétrica del plano. ¿Qué es lo que está ocurriendo? El plano es lo que todos entienden por plano. Ese vector n es normal al plano o es perpendicular. Lo que va a ocurrir es que si este es el plano, que es la hoja de papel, ¿sí? Derecha, entonces ese vector n es este. Nosotros podemos dibujar ese vector. Y ese vector tiene la particularidad de que es perpendicular con la hoja de papel. Ahí le puse 90. Ese es el vector normal. Entonces, dado el plano, dada la ecuación, siempre vamos a poder distinguir ese vector. Es el vector normal. Ese es el plano P. ¿Ok? Entonces, ejemplos. Todos los planos tienen ecuación 1. Por ejemplo, los planos coordenados tienen esta ecuación, eso ya lo comentamos. Z igual 0 es la ecuación del plano XY. El vector normal es K. Z igual 0 es este plano. El plano cartesiano, el piso, ¿correcto? Este es el piso. ¿Cuál es el vector normal? K, el 001. Este es el vector normal. S, K. ¿Ya? De la misma manera con los planos XZ. ¿Cuál es el plano XZ? El plano XZ es esta pared. Este es el plano XZ. ¿Y que es perpendicular a qué vector? A esta flecha, que es el J. Y tendríamos el plano XY, que es la otra pared. Que es la otra pared. ¿Cuál otra pared? Esta otra pared. Este eje sale. Esta pared. Que tiene como vector perpendicular o normal este, que es el I. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones? Bueno, esta es la ecuación I igual 0. Esta es la ecuación X es 0. Y esta es la ecuación Z igual 0. Cuando nosotros, entonces, la ecuación de esos planos son esas. ¿Ok? Ya. Si en vez de tener 0, tuviera un número distinto de 0, Z igual 1, o igual 3, o X igual menos 5, van a ser planos que son paralelos a los correspondientes. ¿Ah? Entonces, ecuaciones de este tipo va a ser un plano paralelo. Tienes que dibujarlo a una cierta altura o una cierta distancia. Son paralelos los ejes coordenados dependiendo. Ya termino con este ejemplo. El plano de coordenadas, el plano X y X más Y más Z menos 1, tiene este vector normal. Claro, este es 1 por 1 por 1 por. Ya, ese plano es el que se está dibujando en naranjo. Ese que está en naranjo. Este es el plano P. Ya, el plano P. Aquí tenemos un ejemplo de un plano. Y un segundo ejemplo acá sería con el vector normal 2 menos 1, 1. 2x menos y más z más 3 sería ese plano. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que viene? ¿Cómo obtener la ecuación de un plano dada una mínima información? Que es lo único que voy a indicar. ¿Ya? Para bosquejar un plano resulta útil dibujar la recta intersección. Ah, bueno, eso lo vamos a retomar desde aquí. Desde aquí vamos a empezar a
a considerar el plano. Entonces yo necesito este objeto porque lo voy a ocupar. Bien, jóvenes, no me extiendo tanto porque es un poco largo y